Me desperté aquel martes, como me despertaba hacía meses. El despertador sonó a las 6:30. Estiré el brazo, apreté el botón. Silencio. Me quedé ahí, mirando el techo blanco, las mismas manchas de humedad en la esquina que llevaba prometiendo arreglar más de un año. No estaba cansado por el sueño. Había dormido mis 7 horas. Estaba cansado de mí mismo. No era depresión. Al menos no era lo que yo imaginaba que era la depresión. No era esa tristeza profunda que te paraliza. Era algo diferente. Algo peor, quizás. Era una especie de anestesia emocional. Yo funcionaba. Me levantaba, me bañaba, iba a trabajar, conversaba con la gente, pagaba mis cuentas, sonreía cuando era necesario, veía series por la noche, dormía. Todo en orden, todo funcional. Pero por dentro había una sensación constante de estar solo cumpliendo un protocolo. Como si fuera un actor que se aprendió tan bien el papel que ya ni siquiera necesita pensar en los diálogos. Simplemente salen, mecánicos, vacíos. Yo era un actor interpretando mi propia vida, y lo peor, nadie se daba cuenta, porque era bueno en eso. Me levanté finalmente, arrastré los pies hasta la cocina, encendí la cafetera. Mientras el agua se calentaba, cogí el celular que había dejado cargando en el enchufe. Desbloqueé la pantalla. Instagram. Scroll. Gente feliz. Viajes. Frases motivacionales en fondos coloridos. Cuerpos perfectos. Vidas perfectas. Scroll. 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 La cafetera pitó. Puse el celular en la encimera. Serví el café. Cogí el pan que había comprado ayer. Mantequilla. Los mismos gestos de siempre. Mastiqué sin prestar atención al sabor. Cogí el celular otra vez. Habían pasado 2 minutos. WhatsApp, mensajes del grupo del trabajo, memes sin gracia, una cadena. Respondí con un emoji. Guardé el celular en el bolsillo. Fui a lavarme los dientes. En el espejo del baño miré mi rostro. Realmente lo miré, quizás por primera vez en semanas. No estaba mal. No tenía ojeras profundas, no había engordado, no estaba visiblemente destruido, pero tampoco estaba bien. Estaba neutro, apagado, como una foto desteñida de alguien que conocía bien, pero que no veía hacía tiempo. Fue entonces que pensé algo extraño. ¿Cuándo fue la última vez que realmente elegí algo? La pregunta quedó flotando ahí, entre la pasta de dientes y el enjuague bucal. Elegir qué comer. No, comía lo que era más fácil, más cercano, más rápido. ¿Elegir cómo usar mi tiempo libre? No. El tiempo simplemente se escapaba entre los dedos mientras scrolleaba pantallas. ¿Elegir sobre qué pensar? Esa era la peor. No elegía. Los pensamientos llegaban, se instalaban, se repetían, creaban patrones. Yo era espectador de mi propia mente. Un observador pasivo de la película que se reproducía en mi cabeza 24 horas al día. Escupí la espuma de la pasta. Me enjuagué la boca. La pregunta continuó ahí. Durante las semanas siguientes, volvió. En momentos aleatorios. En el tráfico. Parado en el semáforo. Mirando la nuca del conductor de adelante. En el trabajo. Durante esas reuniones interminables donde todos hablan, pero nadie dice nada. Por la noche, antes de dormir, con el celular iluminando mi rostro en la oscuridad. ¿Cuándo fue la última vez que elegí? Y junto con esa pregunta, llegó otra percepción. Una percepción incómoda, de esas que uno prefiere ignorar, pero que insiste en llamar a la puerta. Yo me quejaba mucho. No en voz alta, necesariamente. No era de esos que viven quejándose con los demás. Pero internamente, todo el tiempo, había una narración constante de insatisfacción. Este tráfico es un infierno. ¿Por qué siempre me tocan todos los semáforos en rojo? Este jefe es imposible. Nunca reconoce nada de lo que hago. Esta ciudad es caótica. Nadie respeta a nadie. La gente es egoísta. Solo piensa en sí misma. El mundo está cada vez peor. Un murmullo interno continuo. Una radio de quejas sonando a volumen bajo, pero constante, dentro de mi cabeza. Un día, esto quedó ridículamente claro. Estaba esperando el ascensor en el edificio donde trabajo.
Apreté el botón. Esperé. 3 segundos. 4. 5. Lo apreté de nuevo, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. 6. 7. Y mi mente ya estaba irritada. ¿Qué demora? Siempre este ascensor. Debería haber subido por las escaleras. Pero son 4 pisos. Llegaré sudando. ¡Qué fastidio! Llegó el ascensor. 11 segundos después de que yo hubiera apretado el botón. 11 segundos. Y yo había conseguido irritarme. Crear una narrativa de impaciencia. Juzgar al ascensor, al edificio, al mundo, en 11 segundos. Entré al ascensor solo y me reí. Una risa breve, algo tímida, algo embarazosa. Como cuando te sorprendes haciendo algo ridículo y no hay nadie cerca para presenciarlo. Pero esa risa fue importante, porque fue la primera grieta en la armadura. Comencé a observar, no a la vida allá afuera, no a las personas, no a las situaciones, sino a mí mismo, mis pensamientos, mis reacciones, mis patrones, y fue aterrador lo que descubrí. Me di cuenta de que me despertaba y, incluso antes de poner los pies en el suelo, mi mente ya estaba narrando el día como si fuera una batalla. Hoy va a ser ajetreado. Tengo que terminar aquel informe. Tengo que responder aquellos correos. Tengo que resolver aquel problema con el cliente. Va a ser agotador. Va a ser estresante. Y realmente lo era. Agotador. Estresante. Porque ya lo había decidido. Incluso antes de empezar. Me di cuenta de que cuando alguien hablaba conmigo, rara vez estaba realmente presente. Mi cabeza estaba dividida. Una parte escuchaba. Otra parte ya estaba formulando la respuesta. Otra pensaba en lo que iba a hacer después de aquella conversación. Otra simplemente vagaba, produciendo ruido mental aleatorio. Me di cuenta de que había desarrollado un miedo extraño a quedarme solo con mis pensamientos. Por eso llenaba cada segundo de silencio con algo. Música, podcast, video, noticias, redes sociales, cualquier estímulo externo que ocupara el espacio interno, porque en el silencio aparecían las preguntas, y yo no tenía respuestas, así que era más fácil mantener el ruido. Me di cuenta de que siempre estaba esperando el viernes, esperando las vacaciones, esperando algún evento futuro que finalmente me hiciera sentir algo. Y cuando llegaba el viernes, cuando llegaban las vacaciones, yo estaba demasiado cansado o demasiado ansioso para disfrutarlas, y ya estaba esperando la próxima cosa. Mi vida era una sala de espera perpetua. Me di cuenta de que había tercerizado mi paz. Esperaba que las circunstancias externas se alinearan perfectamente para que yo pudiera sentirme bien. Si el tráfico fluía, si el jefe reconocía mi trabajo, si la gente era educada, si el mundo funcionaba como yo creía que debía funcionar, entonces sí podría relajarme. Pero las circunstancias nunca se alineaban, y yo seguía esperando. Estas percepciones no llegaron de una vez. Fueron surgiendo poco a poco, como cuando acostumbras los ojos a la oscuridad y comienzas a distinguir formas que antes solo eran manchas. Y cada percepción traía una incomodidad, porque es difícil admitir que uno es, en gran parte, responsable de su propia prisión. Fue un viernes por la noche, aproximadamente un mes después de aquel martes del techo manchado, que sucedió lo que yo llamo el clic. Había llegado a casa después de una semana particularmente agotadora. Trabajo intenso, problemas que se acumularon, esa sensación de estar siempre corriendo detrás sin nunca alcanzar. Pedí comida por aplicación, comí frente al televisor, ni siquiera recuerdo qué vi. Después fui al sofá con la intención de relajarme. Cogí el celular, YouTube, videos cortos, un video sobre curiosidades de la naturaleza, otro sobre tecnología, otro sobre noticias, otro sobre un comentarista discutiendo fútbol, otro. De repente, pausé. No sé muy bien por qué. Quizás fue el cansancio, quizás fue la acumulación de esas semanas de observación, pero pausé el video, bloqueé la pantalla y miré hacia la sala. Estaba vacía, silenciosa. Solo yo, el sofá, la TV apagada, la luz amarilla de la lámpara de mesa. Miré el celular en mi mano. Me miré a mí mismo.
Y pensé con una claridad que me asustó: no soporto más vivir en piloto automático. No fue dramático. No hubo lágrimas. No hubo promesas grandiosas al universo. No hubo revelación mística. Fue solo un cansancio profundo. Un cansancio de ser rehén. Rehén de mis propios hábitos, de mis propios pensamientos, de mi propia inercia. Apagué el celular. No lo puse en modo silencioso. No lo dejé boca abajo. Lo apagué de verdad. Y me quedé ahí, quieto, solo sintiendo el silencio de la sala, y me di cuenta de que el silencio no era silencioso. Mi mente comenzó a gritar: haz algo, esto es aburrido, coge el celular, enciende el televisor, come algo, ve a lavarte los dientes, ve a dormir, cualquier cosa, pero no te quedes ahí parado sin hacer nada. Era casi desesperante, como si mi propia mente entrara en pánico con la posibilidad de simplemente existir sin estímulo externo. Pero me quedé, respiré, inspiré hondo, solté despacio. Observé la sensación de incomodidad. Observé los pensamientos llegando, intentando empujarme a la acción, a la distracción. Y por primera vez en mucho tiempo, no obedecí el impulso. Fue extraño, casi incómodo, como intentar quedarse quieto dentro de un coche en movimiento. Todo dentro de mí quería hacer algo, cualquier cosa, pero también fue revelador, porque me di cuenta de que entre el impulso y la acción existe un espacio. Una milésima de segundo, tal vez. Un espacio mínimo donde mora la elección. Y nunca le había prestado atención a ese espacio. Siempre iba directo del impulso a la acción. Automático, inconsciente. Sentir ganas de coger el celular y coger el celular parecían la misma cosa, pero no lo eran. Había un espacio ahí, y en ese espacio había libertad. Me quedé en el sofá unos 20 minutos, solo respirando, solo observando. Algunos pensamientos venían y se iban. Planificaciones del fin de semana, recuerdos aleatorios, preocupaciones con el trabajo. Los veía pasar como nubes en el cielo. Cuando finalmente me levanté, algo había cambiado, sutil, pero real. En los días siguientes, comencé a prestar atención a ese espacio. Pequeños experimentos, pequeñas elecciones conscientes. Me despertaba y, antes de coger el celular, me quedaba 30 segundos solo respirando, mirando el techo, sintiendo el peso del cuerpo en la cama. Solo eso. 30 segundos de presencia antes de comenzar el día. En el desayuno comía despacio. Sentía el sabor del café, la textura del pan. Masticaba con atención. Parecía una tontería, pero era diferente de engullir todo en automático mientras scrolleaba noticias. En el camino al trabajo, en el tráfico, cuando la irritación comenzaba a subir, porque el semáforo se puso en rojo, porque alguien se me cruzó, yo me detenía, respiraba y pensaba: es solo tráfico, no es un ataque personal. Puedes elegir cómo sentirte al respecto. No siempre funcionaba. A veces la irritación venía de todas formas, pero a veces funcionaba. Y en esos momentos sentía ese espacio, esa pequeña libertad entre estímulo y respuesta. En el trabajo, cuando llegaba un correo molesto, cuando el jefe hacía un comentario desagradable, cuando un compañero arrojaba más trabajo en mi mesa, antes de reaccionar automáticamente, me detenía, respiraba, observaba la reacción emocional surgiendo y elegía, conscientemente, cómo responder. A veces elegía responder con calma, a veces elegía no responder, a veces elegía respirar 3 veces antes de hacer cualquier cosa. Parecía una tontería, parecía autoayuda barata, parecía esas cosas que uno lee, encuentra interesante, pero nunca aplica porque no parece que vaya a hacer una diferencia real. Pero la estaba haciendo. Comencé a notar que gran parte de mi sufrimiento no venía de las situaciones en sí, sino de la forma en que las narraba internamente. La reunión no era un infierno, era solo una reunión, aburrida, tal vez, larga, tal vez, pero no era un ataque a mi existencia. Yo era quien la transformaba en drama.
El tipo que se me cruzó en el tráfico no era un idiota total sin sentido. Era solo una persona apurada, o distraída, o tal vez incluso con una emergencia. Yo no sabía. No necesitaba crear una historia completa sobre su carácter basándome en 3 segundos de interacción en el tráfico. El jefe que no reconocía mi trabajo no estaba necesariamente menospreciándome. Quizás estaba ocupado. Quizás no sabía expresar reconocimiento. Quizás tenía sus propias presiones y ansiedades. No era personal. Dejé de alimentar monstruos imaginarios. Y al dejar de hacerlo, al dejar de añadir dramatismo a cada pequeño contratiempo, me di cuenta de que sobraba más energía. Energía que antes gastaba irritándome con cosas que no podía controlar. Una semana se convirtió en 2, 2 en 3, 3 en un mes. No era perfecto, ni mucho menos. Todavía tenía días malos. Todavía me sorprendía en piloto automático. Todavía scrolleaba el celular sin necesidad. Todavía me irritaba en el tráfico. Todavía procrastinaba. Todavía me perdía en pensamientos ansiosos. Pero era diferente, más ligero, de alguna manera. Como si me hubiera quitado una mochila pesada que cargaba sin darme cuenta. Más íntegro. Como si pedazos de mí que estaban dispersos hubieran vuelto a su lugar. Más presente. Como si hubiera pasado años viendo la vida a través de un vidrio empañado y finalmente alguien lo hubiera limpiado. La gente comenzó a notarlo. Mi madre, en un almuerzo de domingo: «Estás diferente». Yo: «¿Diferente cómo?» Ella: «No sé, más tranquilo, más tú». Un amigo tomando una cerveza: «Hermano, estás más relajado últimamente». Yo: «Ah, ¿sí? No sé, quizás». Él: «No, en serio. Antes parecías siempre estresado, ¿sabes? Ahora pareces, no sé, más presente». Una compañera de trabajo: «¿Puedo hacerte una pregunta extraña? ¿Estás meditando?» Yo: «No exactamente. ¿Por qué?» Ella: «No sé, pareces más centrado, menos reactivo». Eran observaciones pequeñas, pero significaban algo, porque realmente estaba cambiando. No de la noche a la mañana, no de forma espectacular, pero de forma consistente. Me di cuenta de que el verdadero poder no está en controlar la vida. Eso es imposible. La vida sucede. Cosas malas pasan. La gente te decepciona. Los planes salen mal. El tráfico se congestiona. La economía oscila. El mundo es caótico e impredecible. El verdadero poder está en controlarse a uno mismo. Tus pensamientos, tus reacciones, tus interpretaciones, tus elecciones. Y eso, nadie te lo puede quitar. Alrededor del segundo mes, comencé a escribir. No un diario exactamente, solo anotaciones, cosas que percibía, patrones que identificaba. Escribí. Me di cuenta de que vivía esperando permiso para ser feliz. Permiso de las circunstancias, de las personas, del mundo. Pero nadie va a dar ese permiso. Tiene que venir de dentro. Escribí. Mi mente es como un perro hiperactivo. Si no la entreno, me arrastra a donde quiere. Pero si la entreno, con paciencia y constancia, aprende a sentarse, a quedarse quieta cuando es necesario. Escribí. Confundía estar ocupado con estar vivo. Llenaba cada segundo de actividad para no sentir el vacío. Pero el vacío no es malo. El vacío es espacio. Y en el espacio pueden crecer cosas nuevas. Escribí. El cambio no necesita ser revolucionario. Puede ser evolutivo. 1 grado por día. Imperceptible en el momento, pero compuesto a lo largo del tiempo, transforma completamente la dirección. Esas anotaciones me ayudaban. Eran como estacas que clavaba en el suelo para marcar el camino, para no perderme de vuelta en el piloto automático. En el tercer mes, sucedió algo interesante. Estaba conduciendo, volviendo del trabajo, escuchando música. Sonó una canción que me gustaba, y realmente la escuché. No estaba pensando en otra cosa. No estaba planeando la cena. No estaba rumiando algo que había sucedido. Solo estaba escuchando, y sentí una oleada de gratitud. Gratitud por estar ahí, vivo, consciente, capaz de escuchar música y sentir algo. Parece dramático escrito así, pero no lo fue. Fue solo un momento suave de
Vaya, qué bueno estar aquí. Y me di cuenta de que momentos así habían comenzado a aparecer con más frecuencia. Pequeños momentos de plenitud. Tomando café por la mañana y sintiendo el calor de la taza en las manos. Conversando con alguien y realmente estando ahí. Caminando y sintiendo el sol en la piel. No era felicidad explosiva, no era éxtasis. Era algo más sutil. Era contentamiento. Era presencia. También me di cuenta de que mis relaciones estaban mejorando. No porque la gente hubiera cambiado, sino porque yo estaba más presente con ellos. Escuchaba más. Juzgaba menos. Reaccionaba menos. Entendía más. Mi madre comentó que nuestras conversas eran diferentes, más profundas, porque yo ya no estaba medio ausente pensando en otras cosas mientras ella hablaba. Amigos comentaron que parecía más disponible emocionalmente, menos a la defensiva, más abierto. En el trabajo, me di cuenta de que estaba manejando mejor la presión, no porque la presión hubiera disminuido, sino porque ya no la estaba amplificando en mi cabeza. Los problemas eran problemas, no catástrofes. Los desafíos eran desafíos, no ataques personales. Y quizás lo más importante, comencé a gustarme de nuevo a mí mismo, no de forma narcisista, sino de forma saludable. Comencé a respetarme, a confiar en mí, a sentir que yo estaba en control de mi propia experiencia, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de mí mismo. Hoy, 3 meses después de aquel viernes por la noche en el sofá, miro hacia atrás y veo un camino. No veo un milagro, no veo una transformación mágica. No me convertí en otra persona, sigo siendo yo. Pero desperté. Pasé años durmiendo despierto, funcionando, pero no viviendo, existiendo, pero no experimentando, pensando, pero no eligiendo. Y finalmente abrí los ojos de verdad. Todavía tengo días difíciles, días en que me despierto ansioso, días en que me sorprendo scrolleando el celular media hora sin darme cuenta, días en que reacciono en automático, días en que me siento perdido. La diferencia es que ahora me doy cuenta, y cuando me doy cuenta, puedo elegir, y cuando elijo, puedo cambiar. No necesito ser perfecto, necesito ser consciente. El cambio no sucedió cuando la vida cambió. La vida sigue siendo la vida, caótica, impredecible, a veces difícil. El cambio sucedió cuando cambié la forma en que vivo la vida, cuando dejé de ser pasajero y volví a ser conductor. Y todo comenzó en un solo segundo de silencio, en un solo momento de pausa, en una sola elección de no obedecer ciegamente el impulso. Ahí, en ese espacio mínimo entre estímulo y respuesta, descubrí algo que había olvidado. Yo soy quien comanda mi mente. No al revés. Mi mente es una herramienta increíble, poderosa, creativa, capaz de cosas extraordinarias, pero es una herramienta. Y las herramientas necesitan un operador. Durante años, dejé que la herramienta operara sola, y ella hizo lo que hacen las herramientas sin operador. Funcionó en patrón, repitió ciclos, creó hábitos automáticos. Ahora, he vuelto al mando. No significa que controle cada pensamiento. Eso sería imposible y agotador, pero significa que observo, que elijo qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar, que decido conscientemente hacia dónde dirigir mi atención, porque la atención es el recurso más valioso que tenemos, y donde ponemos nuestra atención, nuestra vida crece. Si pongo mi atención en todo lo que está mal, mi vida se convierte en una colección de problemas. Si pongo mi atención en posibilidades, mi vida se expande. No es optimismo tonto, no es negar la realidad, es elegir en qué enfocarse. También aprendí que la disciplina no es castigo, la disciplina es amor propio. Es cuidar del yo del futuro tomando decisiones difíciles ahora. Cuando elijo no coger el celular tan pronto como me despierto, estoy siendo disciplinado. Y estoy siendo amable conmigo mismo, dándole a mi cerebro tiempo para despertarse sin bombardeo de información. Cuando elijo comer despacio y con atención,
Estoy siendo disciplinado y estoy respetando mi cuerpo, facilitando la digestión, creando un momento de paz. Cuando elijo irme a dormir temprano en lugar de ver un episodio más, estoy siendo disciplinado y estoy asegurando que el yo de mañana va a despertarse descansado. Disciplina y amabilidad no son opuestos, son socios. Aprendí que la mayoría de nuestros problemas mentales vienen de estar en el lugar equivocado del tiempo. Vivimos en el pasado, rumiando cosas que ya sucedieron y no pueden ser cambiadas. O vivimos en el futuro, ansiosos con cosas que aún no han sucedido y tal vez nunca sucedan. Pero la vida sucede ahora, solo ahora, siempre ahora. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, el presente es realidad. Así que comencé a entrenarme para volver a la hora. Cada vez que me sorprendía perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro, gentilmente traía mi atención de vuelta. A la respiración, a las sensaciones del cuerpo, a lo que estaba haciendo en ese momento. Al principio, volvía a la hora, y un segundo después ya estaba perdido de nuevo. Normal. La mente tiene décadas de entrenamiento en vagar. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero con constancia, los periodos de presencia fueron haciéndose más largos, y los beneficios fueron haciéndose más claros. Cuando estoy presente, no hay ansiedad. La ansiedad vive en el futuro. Cuando estoy presente, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento vive en el pasado. Cuando estoy presente, solo hay lo que es, y lo que es generalmente es manejable. También aprendí la diferencia entre reaccionar y responder. Parece lo mismo, pero no lo es. Reaccionar es automático. Alguien te provoca, tú contraatacas. Alguien te critica, te defiendes. Algo sale mal, entras en pánico. Responder es consciente. Hay un espacio entre el evento y tu acción. En ese espacio, procesas, evalúas, eliges la mejor forma de actuar. Las personas reactivas son como bolas de las golpean, van en la dirección en que fueron empujadas. Las personas responsables son como jugadores de ajedrez. Observan el movimiento, piensan en las opciones, eligen la mejor jugada. Comencé a entrenarme para ser más responsable y menos reactivo, y eso lo cambió todo. En el tráfico, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Dejar de reaccionar automáticamente me devolvió el poder, y me di cuenta de algo fundamental. Nadie puede hacerme sentir nada. Las personas y las situaciones son estímulos. La respuesta emocional es mía. Esa fue una verdad difícil de aceptar, porque es más fácil culpar. Fulano me puso furioso. Ciclano me puso triste. Esa situación me estresó, pero no es verdad. Fulano actuó de determinada forma. Ciclano dijo determinada cosa. La situación sucedió, y yo interpreté, juzgué y creé una respuesta emocional. Entre el estímulo externo y mi respuesta emocional, hay todo un proceso de pensamiento. Y ese proceso yo puedo entrenarlo. No significa que voy a ser inmune a emociones negativas. No soy un robot, pero significa que puedo tener más control sobre cuánto tiempo permanezco en ellas y cuánto poder les doy. Hoy, 90 días después del clic, no tengo todas las respuestas. Todavía estoy aprendiendo. Todavía me equivoco. Todavía me pierdo. Pero tengo algo que no tenía antes: conciencia. Conciencia de que soy responsable de mi experiencia interna. Conciencia de que entre yo y la paz solo existe mi propia mente. Conciencia de que el cambio real comienza desde dentro. Y con esa conciencia llegó la esperanza. No la esperanza pasiva de que las cosas vayan a mejorar mágicamente, sino la esperanza activa de que puedo, a través de elecciones diarias, consistentes, conscientes, construir una vida que valga la pena ser vivida. No una vida perfecta, una vida real, con altibajos, con desafíos y alegrías, pero una vida vivida conscientemente, no en automático. Si hay algo que me hubiera gustado aprender antes es esto:
No necesitas esperar a que la vida sea perfecta para comenzar a vivir bien. Puedes comenzar ahora, exactamente donde estás, con todos los problemas que tienes, con todas las limitaciones, con todas las imperfecciones. Solo tienes que despertar, solo tienes que prestar atención, solo tienes que elegir y repetir. Día tras día, momento tras momento. No es fácil. Nadie dijo que lo sería, pero es simple. Y es posible. Si fue posible para mí, tipo común, vida común, problemas comunes, es posible para cualquiera. No necesitas un gurú. No necesitas un retiro espiritual. No necesitas un curso caro. No necesitas nada más de lo que ya tienes. Tu mente, tu atención, tu elección. Comienza pequeño. 30 segundos de respiración consciente al despertar. Un café tomado con plena atención. Una conversación donde realmente escuchas. Un momento en que te detienes antes de reaccionar. Pequeño, pero constante. Porque la transformación no sucede en grandes saltos espectaculares. Sucede en pequeños pasos diarios, invisibles en el momento, pero compuestos a lo largo del tiempo, llevan a lugares completamente diferentes. Hoy miro en el espejo y veo a la misma persona, los mismos ojos, el mismo rostro, las mismas imperfecciones físicas. Pero la mirada es diferente. Hay presencia ahí, hay vida. Ya no estoy durmiendo, estoy despierto. Y la vida, descubrí, es mucho más interesante cuando realmente estás presente para vivirla.